Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, comenzamos hoy con la lección que nos corresponde. Hace 2 semanas comenzamos con una serie titulada Evangelismo y Discipulado Bíblico. Y estuvimos leyendo la semana pasada en Hechos 26:12. Les invito a que nos pongamos en pie para estar leyendo la palabra del Señor. Hoy continuamos con el tema que desarrollamos la semana pasada, testificando de Cristo. Hechos 26:12. Y dice la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. O sea, testificaría de ese momento y de las experiencias que tendría en su futuro. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. No fui rebelde a la visión celestial. Y nosotros tampoco seremos rebeldes. Vamos a asumir un compromiso con la gran comisión. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias por tu palabra, Señor, que no vuelve a ti vacía, Señor, que produzca en nosotros ese compromiso con esta gran comisión, Señor, que al igual que el apóstol Pablo, podamos ser dóciles a tu voluntad y comprometidos con esta gran comisión. En el nombre de Jesús, amén. Fuerte el aplauso para nuestro Señor. Visión misionera. Y decíamos que esa visión misionera es la visión celestial a la que se refería el apóstol Pablo. Una visión con la predicación del Evangelio, con predicar el Evangelio a toda criatura, con discipular a las personas, con predicar a Cristo en su nombre, sanar enfermos, libertar a los oprimidos. Todo eso está, hermano, en la gran comisión. Es decir, nos mandaron a predicar y a los enfermos sanarlos, a los oprimidos libertarlos. Eso viene en la orden de la gran comisión y tenemos que asumir ese compromiso delante de Dios por nuestra tierra. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos leyendo en Hechos 26 y nos llama mucho la atención la resolución de Pablo. Pablo dice ocupado en esto y se estaba refiriendo a que él estaba persiguiendo a los cristianos, encarcelándolos, dando su aprobación para que fuesen asesinados, y ocupado en eso iba a Damasco cuando tuvo aquel encuentro personal con Jesús. Y cuando el Señor se le identifica y le muestra su voluntad para con Pablo, entonces Pablo entiende que estaba dando coces contra el aguijón, dando de puntapiés contra una punta de espada, donde solo él resultaría herido. Y entonces él dice: no fui rebelde a la visión celestial. Y entonces asumió un compromiso con la gran comisión que se le estaba
encargando. La semana pasada, estudiando bajo el tema Testificando de Cristo, vimos a grandes rasgos los siguientes puntos. Dijimos que testificar es proclamar las bondades del Señor. Testificar es proclamar las bondades del Señor, hablar, dar testimonio de Dios y de sus bondades. Tanto esas bondades que van dirigidas y que se derraman sobre todos los seres humanos, sobre todos los creyentes, pero también tiene que ver con las bondades que Dios ha revelado para conmigo. Dios ha tenido misericordia conmigo. Yo tengo una historia que contar, no solamente la que ocurrió el día que entregué mi vida a Cristo, sino lo que ha ocurrido durante toda esa trayectoria viviendo para Jesús. De manera que puedo testificar de cuán grandes cosas ha hecho el Todopoderoso conmigo. Definitivamente tenemos que testificar de Cristo. Vimos también algunos consejos generales, entre los cuales quiero destacar estos tres, ya que fueron varios, pero quiero destacar estos tres. Antes de hablar de Dios, hable con Dios. De Él viene la provisión, la palabra exacta. Solo Dios conoce la condición de las personas. Solo Dios puede usarte. Que su vida no sea una contradicción, hermano. Usted mismo sabotearía la predicación, no solo su predicación, sino la predicación de la iglesia, porque ellos dirían los cristianos, no dirían fulano de tal, los cristianos. Necesito conducirme como un buen creyente, un buen ciudadano, un buen trabajador, un buen ciudadano, un buen estudiante en el ambiente donde me toque desenvolverme. Como dice el himnólogo, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Podemos, hermano, predicar con nuestro testimonio un mensaje tan elocuente que resultaría irrefutable, inevitable, evidente. Por supuesto, tenemos que predicar con nuestros labios, pero que nuestros labios, al predicar, no sean de alguna manera reste impacto nuestra vivencia, que nuestras vivencias no hagan tanta bulla que impiden escuchar lo que decimos. Tenga claro los puntos claves del mensaje, fue otro de los puntos que estuvimos destacando. Tener claro los puntos, o sea, tener un bosquejo mental, saber cuáles son los puntos y la secuencia de puntos que vamos a desarrollar en nuestra predicación. No lo improvise. Oré por ello, me preparé para ello y lo hago como quien lanza una flecha para dar justo en el blanco, no improvisando. Y de hecho, una de las cosas que veremos más adelante es la clasificación de las personas, porque eso me va a dar también un objetivo claro al que debo apuntar. Y por último, vimos algunas verdades fundamentales que se deben incluir. De hecho, esas verdades fundamentales son las que me darán esos puntos claros a la hora de predicar el mensaje. Me va a dar ese bosquejo mental que debo tener para predicar efectivamente la palabra del Señor. Algunos de los puntos claves o los puntos claves que mencionamos son estos que están en pantalla. Todos somos pecadores, merecemos el castigo eterno. Dios hizo provisión de perdón en Jesucristo. Somos reconciliados con Dios por medio de Cristo a través del arrepentimiento y, por supuesto, creyendo en el corazón, confesándolo con nuestros labios como Salvador y Señor. Es decir, es algo que ocurre entre la creencia, o sea, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, nos dice Pablo allá en Romanos 10. Y bueno, este sería nuestro breve repaso. Y hoy continuamos con testificando de Cristo. Esta es la continuación de lo que iniciamos en el estudio pasado. Y quiero destacar, mis estimados, que en este estudio ya vimos varios aspectos importantes. Yo quiero que en esta primera parte de la lección de hoy, recordarles aquella escena donde unos amigos trajeron a un paralítico hasta donde estaba Jesús. Y ellos
trajeron a ese hombre y había una multitud. Podemos leer esa historia en Marcos 2 y la podemos leer en Lucas 5 también. Pero quiero poner énfasis en la de Marcos 2. Me llama mucho la atención que dice que estaba Jesús en casa. Comenzando versículo 1, dice que Jesús estaba en casa. Y eso es interesante porque si Jesús hubiese estado en la casa de cualquier otra persona, el texto diría estando en la casa de Marta, María, algo así. Pero no dice que estaba en casa, lo que probablemente significa que estaba en la casa de su mamá, estaba de visita, estaba quizás de descanso. Pero cuando la gente supo que Jesús estaba en casa, se le vino esa avalancha de multitud. Y Jesús, que predicaba a tiempo y fuera de tiempo, dijo: es hora de hacer culto, es hora de predicar, es hora de anunciar el evangelio. Y Jesús se puso a predicar. Había corrido por toda aquella región de que Jesús estaba predicando y sanando enfermos, que había sanado leprosos, que había sanado a las multitudes que habían venido a él. Y estos 4 hombres fueron donde un paralítico y le plantearon, mira, le predicaron, hermano. Estos 4 hombres, no sabemos quiénes eran, probablemente eran amigos de él, conocidos de él, pero que sentían compasión. La condición de ese paralítico, hermano, era dramática. Un paralítico, hermano, realmente, aún en nuestros tiempos, con todo el avance de la ciencia, con fisioterapia, con medicamentos, con todo, una condición como la de ese hombre es dramática, es triste, es terrible, es una vida de sufrimiento. Pero en aquel tiempo eso estaba amplificado por las condiciones existentes. Ese hombre realmente vivía en una agonía constante. Estos amigos suyos fueron y lo buscaron y tuvieron que predicarle, tuvieron que hablarle. No eran predicadores, no sabemos quiénes eran, pero probablemente podemos decir no recibieron ningún curso de evangelismo personal, no recibieron ninguna inducción sobre cómo convencer a alguien. No, le dijeron: mira, aquí a la ciudad llegó un hombre, tal vez es un profeta, pero anda predicando y anda sanando. Sanó, porque fíjense que en Marcos 1 hay la sanidad de un leproso. Hermano, eso tiene que haber corrido. No había el sistema de comunicación ni los avances de comunicación que tenemos hoy. Pero puede estar seguro que el milagro de un leproso curado, eso corrió por toda la ciudad. Todo el mundo se enteró de que un leproso había sido sanado. Y ellos le dijeron todo esto a este hombre, porque yo no creo, hermano, imagínense un hombre en su lecho paralítico y vienen 4 personas y lo agarran y se lo llevan. Oye, ese hombre tiene que formar un alboroto: auxilio, auxilio, me secuestran, me llevan. O sea, tenían que haberle dicho para dónde lo llevaban y con qué propósito. Lo convencieron, es decir, le predicaron a Jesús, le hablaron de Jesús. Y es interesante, hermano, que en esa historia, ustedes la conocen, dice que cuando ellos llegaron al sitio, estaba una multitud tan grande que era imposible pasar hasta donde estaba Jesús. Y ellos buscaron la manera para subirlo al techo, romper el techo y bajarlo. Y ocurrió el milagro. Pero yo quiero, hermano, de esa historia, quiero sacar 5 cosas, 5 lecciones, actitudes que nosotros debemos tener para ser predicadores, para testificar de Cristo, para hablar de Cristo, porque si vamos a testificar de Cristo, no es una tarea que debo hacer desprovisto de emociones, de sentimientos, de compromisos, de iniciativas. Testificar de Cristo involucra varios aspectos. Yo quiero que tomemos esta escena de estos 4 hombres que llevaron a este paralítico a la presencia de Jesús, porque es exactamente lo que usted y yo debemos hacer al testificar de Cristo: llevarlos a la presencia de Jesús para que sean salvos. Y quiero destacar de esa historia estas 4 actitudes. Lo primero que quiero que ustedes observen es que estos hombres tuvieron compasión. Ellos sintieron dolor al ver la condición de este paralítico. A ellos les dio tristeza el ver su condición, su día a día, su dolor.
Su desesperanza, hermano. Ese hombre no tenía esperanza de que un día se iba a casar, de que iba a tener un hogar, que iba a tener hijos, que iba a trabajar. No, hermano, ese hombre estaba sumergido en un hoyo, esperando la hora de su muerte, sufriendo mientras existía. Él no tenía vida, él existía meramente. A ellos le dio compasión. Hermano, ¿qué sientes tú en tu corazón por el pecador? ¿Qué sientes tú por el hombre que está sumergido en las drogas, en la delincuencia, en la homosexualidad y en cualquier forma de pecado con que Satanás ha encadenado a los hombres? ¿Qué sientes tú en tu corazón cuando ves a un hombre disfrazado de mujer, tratando de simular ser una mujer, haciendo una caricatura de una mujer? Porque muchas mujeres usted ve y no se comportan de esa manera como ellos pretenden, hacen una caricatura de una mujer. Ahora, ¿qué sientes tú? ¿Haces chiste de eso? ¿Te burlas de eso? ¿Te causa risa? ¿O sientes dolor en tu corazón? Porque si somos cristianos, tenemos que sentir compasión en nuestro corazón. La imagen de Dios en el hombre siendo dañada, colocada a nivel del suelo por causa del pecado, por la obra de Satanás que vino a matar, robar y destruir. No me imagino a un cristiano riéndose de alguien en esa condición. Un verdadero cristiano debe sentir compasión por su prójimo. Es una de las cualidades, hermano, y esa compasión nos viene de estar en la presencia de Jesús, nos viene de tener comunión con Jesús, de llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. De su Espíritu Santo vendrá esa compasión, porque podremos sentir la tristeza que hay en el corazón de Dios por el pecador. Es necesario que tengamos esa misma actitud. Lo segundo que puedo observar es que estos hombres vieron a este hombre paralítico en su condición, sintieron dolor y se dieron cuenta que con la llegada de Jesús a la ciudad había una esperanza para el paralítico. Había una esperanza para el paralítico. Hermano, sintieron compasión y eso los llevó a pensar: Jesús es la respuesta. Jesús puede hacer algo por este hombre. Pregunto, mi hermano, ¿será que Jesús puede hacer algo por el pecador empedernido, sumergido en el pecado? ¿Será que Jesús puede hacer algo por el homosexual, por la lesbiana, por el drogadicto, por el alcohólico? ¿Será que Jesús puede hacer, o eso es un caso perdido? Ni Jesús puede hacer nada por él. Jesús puede. Jesús es la respuesta. Ellos estaban convencidos de que realmente Jesús era la respuesta para ellos. Lo tercero que observamos es el compromiso que asumieron. Quiero que ustedes observen de que ellos vieron que Jesús y el paralítico necesitaba de Jesús, pero el paralítico estaba imposibilitado de venir ante la presencia de Jesús. Ellos se dieron cuenta que ellos eran el medio, eran el puente, eran el enlace entre Jesús y el paralítico. Hermano, dice el apóstol Pablo en Romanos 10, ¿cómo creerán si no hay quien les prediquen? ¿Qué me está diciendo? Que tú y yo somos el enlace, tú y yo somos el puente entre ese pecador sumergido en su pecado y Jesús, el Salvador. El que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Esa convicción me lleva entonces a pensar en asumir un compromiso, porque soy yo el puente, el eslabón que va a unir a ese pecador con Jesús. Voy a poner a ese hombre en la presencia de Jesús para que sea salvo. Asumir un compromiso. Lo cuarto que podemos observar, hermano, es que estos hombres perseveraron ante los obstáculos. Cuando ellos llegaron a la casa, la multitud impedía entrar a la casa. Era imposible que una sola persona lograra entrar en medio de la multitud para llegar a donde estaba Jesús. Era imposible, eso estaba como una pared humana.
como una barrera. Ni de lado podía pasar uno. ¿Cómo podían pasar estos 4 hombres más un hombre en camilla? Imposible. ¿Qué hicieron estos hombres? Bueno, chico, tú viste que lo intentamos. Vamos a llevarte donde te encontramos. Otro día será. No, hermano, yo no sé. No se detuvieron ante los obstáculos. Tú vas a tener obstáculos para llevar a Jesús, para llevar las personas a la presencia de Jesús, para hablarles de Jesús. Vas a enfrentar obstáculos, pero tú no puedes desalentarte. No puedes permitir que las circunstancias adversas te desalienten. No puedes permitir que tu mismo temor, muchas veces, uno de los obstáculos que enfrenta el evangelizador es el miedo a hablar, el miedo a iniciar la conversación, el miedo a no saber qué decir o qué responder si me preguntan algo para lo que no estoy preparado. Ese tipo de temor muchas veces lo vemos con lupa y nos impide. Estos hombres perseveraron, dijeron, para allá es que vamos, y debe haber una forma de que este hombre llegue ante la presencia de Jesús. Perseverar es insistir. Alguien dijo, la clave del éxito es porfiar, es decir, insistir, buscar alternativas, y nos lleva al quinto punto. Respuesta creativa, una opción creativa, buscar opciones, identificar opciones, usar la inteligencia que Dios nos dio, pedir la inteligencia a Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Buscar una salida creativa. Ellos empezaron a ver sus opciones. ¿Cómo hacemos? Porque este hombre, de que lo ponemos frente a Jesús, lo ponemos. Pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ahí está la creatividad de ellos. Hermano, la Biblia nos dice que lo subieron al techo y lo bajaron. Pero eso significa varias cosas. Ellos tuvieron que plantearse cómo haríamos para subirlo al techo y dónde vamos a romper. Tendríamos que conseguir permiso con los dueños de la casa, porque yo no creo, hermano, que ellos se hayan puesto a romper un techo. Tenían que hablar con el dueño de la casa y también ofrecerle repararle ese techo. Nos comprometemos que después que todo mundo se vaya, vamos a repararle el techo, vamos a dejarle todo. Tuvieron que pensar en unos mecates. Ellos no cargaban mecates. Tal vez entre todos reunieron para comprar unos mecates, o tal vez preguntaron entre los vecinos quién tenía un mecate, pero hubo esa iniciativa, esa solución, y también nos dice que lo subieron al techo, con los mecates supongo yo, y luego rompieron. Yo me imagino que alguno tuvo que meterse entre la multitud, empujando hasta que llegó y hizo un cálculo. Tiene que ser más o menos como allá, porque Jesús está en ese punto. Y allá arriba calcularon, porque la idea no era ponerlo lejos, sino ponérselo, si es posible, frente donde estaba Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Rompieron. Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús estaba predicando, pero Jesús sabía lo que estaba pasando por allá afuera. Sabía que estaba ocurriendo algo allá arriba. Yo me imagino que empezaron a hacer bulla allá arriba y Jesús no dijo, oye, ¿qué irreverencia es eso que están allá arriba? No, Jesús sabía lo que estaba pasando y sabía que no era una irreverencia. Eran unos hombres comprometidos en traer ese pecador a la presencia de Jesús. Y mi hermano, es impresionante para mí que cuando finalmente empiezan a bajarlo y ese hombre queda frente a Jesús, Jesús dice esta palabra: al ver la fe de ellos, dijo al paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hay varias cosas que quiero que ustedes observen en ese texto. Primero, que ellos no lo trajeron para que perdonara pecados, ellos lo trajeron para que lo sanara. Sin embargo, a los ojos de Jesús, la necesidad más grande que tiene el hombre no es la sanidad. Si yo recogiera una lista y le dijera, hermano, haga una lista de las 3 necesidades más importantes y escoja de esas 3 la más importante que Jesús se la va a resolver en el día de hoy. Bueno, desde la perspectiva de Dios, la necesidad más importante que tiene el hombre es que sus pecados sean perdonados.
Si este paralítico, escuche, hubiese sido sanado ese día y Jesús no hubiese perdonado sus pecados, ¿qué hubiese ocurrido? Ok, queda sano, se incorpora a la vida productiva, se casa probablemente, tiene hijos, eventualmente muere y se pierde. Su necesidad más grande no era ser sanado, su necesidad más grande era recibir el perdón de sus pecados. Y yo estoy seguro, porque ahí no vemos que el paralítico le dijera a Jesús, perdona mis pecados. No, yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, puedo decir de que mientras ese hombre lo estaban subiendo al techo, él estaba diciéndole, Dios mío, perdóname. Yo sé que he pecado mucho. Y él estaba pidiéndole a Dios porque él quería un milagro. Pero él sabía que venía a estar en la presencia de Dios y que ese día su vida podía cambiar. Y que tal vez el problema sería, y tal vez su misma condición, porque la creencia de ese momento era que el pecado era la enfermedad era la consecuencia del pecado. Lo vemos allá en Juan 9, cuando el ciego, había esa creencia, había ese tipo de interrogantes. Lo cierto es que él estaba orando y pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole misericordia a Dios. Y cuando lo bajan, Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Empezó una murmuración entre los presentes. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y estaban en lo cierto. Solo Dios puede perdonar pecados. El caso es que Jesús es Dios encarnado. Él tiene autoridad para perdonar pecados. Si hemos cometido una ofensa contra Dios, solo Dios puede perdonarla. Yo no puedo perdonarle a usted una ofensa que usted hizo contra Dios. Puedo perdonar una ofensa que haya hecho contra mí. Pero si usted ofendió a Dios, yo no puedo perdonarle eso. Eso solo Dios puede perdonarlo. Y lo que ellos planteaban era correcto. Lo que ellos no sabían era que Jesús era Dios hecho hombre y tenía potestad para perdonar pecados. Y luego les dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre, que Jesucristo, que mi persona tiene poder, autoridad para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Lo otro que yo quiero que usted observe en ese texto es, viendo la fe de ellos. ¿De quién? De los 4 hombres que lo trajeron. Hermano, Jesús porque yo estoy seguro que esos hombres no se bajaron de allí. Hermanos, si se bajan no ven lo que ocurre. Ellos se quedaron en el hueco ahí para ver el milagro en primera fila, hermano. Estaban en primera fila. ¿Para dónde se iban? Si bajaban, se perdían. Esos se quedaron en el hueco. Y Jesús, viéndolo bajar, ve a los 4 hombres y viendo la fe de ellos, aleluya, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Dónde se les veía la fe a ellos? Cargaban un crucifijo, cargaban una estampilla, tenían algo donde se le veía la fe. No, su fe se veía por el compromiso que habían asumido en llevar ese hombre a Jesús. Ellos realmente creían que Jesús tenía la respuesta para ese hombre. Y era evidente que lo creían por todas las molestias que se tomaron. Hermano, si tú de verdad crees que Jesús tiene algo que ofrecerle al hombre en su pecado, al homosexual, a la lesbiana, al borracho, al drogadicto, si tú de verdad crees que Jesús tiene una respuesta para él, tu fe será evidente por el compromiso que asumas, por la diligencia que pones, por los sacrificios, por lo que inviertes para que Él esté frente a Jesús. Si realmente lo crees, tus acciones demostrarán que lo crees. Viendo la fe de ellos, tiene que ver con una acción que demuestra la fe que poseemos. Hermano, ¿qué ve Jesús cuando te ve a ti? A un hombre te ve a ti como alguien que cree que Él es el Salvador del mundo, que al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Jesús ve eso en ti, que tú lo crees. Jesús lo ve a través de tu compromiso que estás asumiendo. ¿Qué ve Jesús en ti cuando te ve a ti en el culto que hacemos los miércoles evangelísticos? La iniciativa de ir, la iniciativa de estar involucrado, atento.
orando, consciente que entre todos estamos haciendo un trabajo. ¿Qué ve Jesús en ti cuando se convoca para una evangelización? ¿Qué ve Jesús en ti? Ve la fe en ti de que Él es la respuesta para un mundo que se pierde. Viendo la fe de ellos, es nuestra fe, hermano, lo que honra a Dios y produce que Dios respalde la obra de nuestras manos. Fuerte el aplauso para el Señor. Fíjese que en Lucas 5:26 dice: y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Lucas, el evangelista Lucas, nos cuenta la misma historia, pero el evangelista Lucas, al finalizar la historia, dice que la gente se fue de aquel lugar diciendo: hoy hemos visto maravillas. Y estoy seguro que ellos se referían al milagro de la sanidad. Pero un milagro mayor había ocurrido ese día. A un hombre se le perdonaron sus pecados. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel varón cuyo pecado ha sido perdonado. Un milagro mayor había ocurrido ese día. Un hombre recibió el perdón de sus pecados y fue reconciliado con Dios. Ellos se fueron diciendo: hemos visto maravillas. Un paralítico caminando. Pero un milagro mayor había ocurrido. A un hombre se le perdonaron sus pecados. Yo quiero que usted entienda, hermano, que si Dios ve que la necesidad más importante que tenemos es la del perdón de nuestros pecados, entonces el milagro mayor es que nuestros pecados hayan sido perdonados. Brindemos ese aplauso a nuestro Señor. Y esto nos lleva, porque estábamos hablando, y viendo la fe de ellos, dijo al paralítico. Esto nos lleva a un artículo que leí alguna vez de Rodolfo Loyola, un artículo que él tituló Creyente versus discípulo. Creyentes versus discípulos. Y él hizo varios planteamientos sobre qué es un creyente y qué es un discípulo. O sea, hizo varios planteamientos en su artículo, que es interesante porque nos invita a la reflexión. Creyente allí se refiere principalmente al cristiano inmaduro, cristiano que todavía está en una etapa de crecimiento hacia la madurez. Él lo llama allí creyente. Y él llama discípulo a un creyente que ya ha alcanzado la madurez y que asume compromisos. Y es interesante, hermano, los planteamientos que él hace y nos invitan de verdad a una reflexión. Él dice: el creyente espera panes y peces, el discípulo es un pescador. El creyente, así como en ese momento que Jesús hizo milagros, la gente iba para ver si Jesús convertía los panes y los multiplicaba. Ellos querían ver milagros. No estaban entendiendo lo que ocurría. Ellos estaban fascinados por los milagros y querían ver milagros. Bueno, los creyentes esperan ver milagros, esperan panes y peces, pero los discípulos son pescadores, entienden que hay un trabajo, una cosecha. El creyente lucha por crecer, espero yo. El discípulo lucha por reproducirse. Sí, espero yo que el creyente esté luchando por crecer, porque hay creyentes que se quedan pasmados. Hermano, no hay ninguna vergüenza en ser un creyente inmaduro, no hay ninguna vergüenza en ser un niño en la fe. No, eso no es vergonzoso, es una etapa normal de la vida cristiana. Nacimos de nuevo, somos niños en Cristo, pero tenemos que crecer hacia la madurez. Así como todos nosotros como padres queremos que nuestros hijos crezcan y eventualmente sean adultos y asuman responsabilidades ante la vida, Dios también lo quiere. Dios no quiere que usted se quede niño para toda la vida, pero hay creyentes que han envejecido sin madurar. Hay creyentes que tienen 10, 15, 20 años y son niños. No están creciendo, y ahí sí es vergonzoso, sí es terrible, porque se quedó pasmado. Y en este planteamiento, él dice: el creyente lucha por crecer.
Crecemos al llenar nuestro corazón con la palabra de Cristo. Crecemos al obedecer lo que vamos aprendiendo de la palabra de Cristo. Crecemos al ir desarrollando discernimiento espiritual. Textos como por ejemplo, Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo estás haciendo tú con tu Biblia, mi hermano? ¿Estás hambriento? ¿Cómo vas con el plan de lectura? ¿Con tu lectura devocional? ¿Con tu lectura congregacional? ¿Estás leyendo? Porque la Biblia dice que debes desear como un niño recién nacido la leche espiritual. ¿Te ha visto un niño recién nacido cómo llora y demanda que le den su leche? Yo les contaba el otro día, y se le he contado ya varias veces, del hombre que tenía muchas deudas, y un amigo le dijo: chico, ¿y cómo haces tú para dormir? Yo creo que tú no duermes con esa deuda tan grande que tienes. Y le dice: no, yo duermo como un bebé. ¿Verdad? ¿Y cómo le haces? No, cada 3 horas me despierto llorando. Dormía como un bebé. Es que un bebé no duerme toda la noche, hermano. Un bebé se despierta cada 2 o 3 horas llorando por la leche. Bueno, ese pobre hombre con esa deuda, cada vez que se despertaba se podía llorar. ¿Qué voy a hacer con esta deuda? ¿Cómo está tu apetito espiritual, hermano? Porque los creyentes, dicen aquí, luchan por crecer. Leen la palabra, estudian la palabra, memorizan la palabra, meditan la palabra, practican la palabra cuando tienen ganas y cuando no tienen ganas también. O sea, eso es luchar por crecer. Y luego dice que mientras que el creyente lucha por crecer, cuando ya el creyente ha crecido y es maduro, es un discípulo, entonces él lucha es por reproducirse, por ganar a otros, por guiar a otros, por formar a otros. ¿En qué punto estás tú? Deberíamos estar, si tienes tiempo en el Señor, deberías estar luchando por reproducirte, no por crecer. Claro, seguir creciendo, pero no es porque eres inmaduro, sino porque quieres seguir creciendo. Hermano, que tú tengas tiempo en el Evangelio debería implicar que tengas madurez, pero que tengas tiempo no garantiza que tengas madurez. En Hebreos 5:11 nos aparece una fuerte amonestación, dice: porque debiendo ser ya maestros, aún tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe. O sea, deberían ser maestros porque tienen tiempo, pero son niños. No tienen sus sentidos desarrollados en el discernimiento del bien y del mal. Si tú tienes tiempo en el Evangelio, deberías ser maduro y deberías estar reproduciéndote. Si no tienes tiempo en el Evangelio y estás pasmado, tienes que comprometerte, hermano. Necesitas crecer, necesitas avanzar, necesitas que Dios cumpla su propósito en ti. Fuerte el aplauso al Señor. El creyente se gana, el discípulo se hace. No nos ganamos un discípulo, lo formamos. Formamos discípulos. El creyente lo ganamos a través de la predicación, de la evangelización, lo ganamos para Cristo, pero ahora hay que irlo conduciendo hacia la madurez espiritual y formarlo como un discípulo maduro del Señor. El creyente gusta del halago, el discípulo del sacrificio vivo. Aleluya. Al creyente inmaduro, cuando no lo incluyen entre los líderes, cuando no lo incluyen entre los 5 más destacados, cuando no lo ponen en el cuadro de honor, cuando nadie le dice: te felicito, hermano, lo hiciste bien. Oye, se desmorona. Nadie ve mi trabajo. Él no entiende que lo está haciendo para Dios. Y que sí, podemos estimularnos, como lo dice en Hebreos 10:24, y reconocernos los unos a los otros, como también lo dice 1 Tesalonicenses 5:12. Está bien, pero no dependo de eso. Yo lo hago porque sé a quién le estoy brindando mi servicio. Y aunque podemos sentirnos bien con el reconocimiento y el halago que nos dan, pero el discípulo gusta más de su sacrificio, de su contribución para la obra de Dios. Y es de lo que me habla Romanos 12:1, donde nos dice que ofrecemos nuestro cuerpo vivo, en nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor.
El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente es yo, es egocéntrico. El discípulo es ellos. Él está más interesado en otros, en alcanzar a otros, en el bienestar de otros, en ser puente. Hay un himno que Caridad siempre canta, que es de los esposos Londoño, y él dice: Señor, permite que yo pueda ser un puente entre las almas y tu amor. No importa que sus pasos dejen en mí huellas ensangrentadas. Yo solo quiero ser puente divino y que seas tú el final de ese camino. Qué bello, hermano, que tengamos esa actitud, dispuestos a sacrificarnos para ser útiles a los propósitos de Dios, dispuestos a sacrificarnos para que otros tengan un encuentro personal con Jesús. Bendito sea el Señor. El creyente es valioso, el discípulo es indispensable. Sí, porque, hermano, son los creyentes maduros los que hacen la obra. Queremos que todos asistan a nuestros cultos evangelísticos, queremos que todos asistan a la obra evangelística, a la misión misionera que tenemos, a la visión misionera que estamos desarrollando. Sin embargo, hermanos, son los discípulos los que asumen ese compromiso. El creyente le frena el sol, le frena tantas cositas, lo frenan porque él quiere sentirse mimado, cuidado. Él demanda, él hace demandas, él hace exigencias. El discípulo está dispuesto a asumir el sacrificio, a asumir el desafío y ser útiles a los propósitos del Señor. Y continúa la lista de Loyola. El creyente, dice, suele ser condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha cada circunstancia para comunicar su fe. Los creyentes, hermanos, muchas veces son condicionados por las circunstancias, limitados por las circunstancias. El discípulo tiene creativamente, lo que estábamos viendo de estos 4 hombres, vieron un obstáculo y no se detuvieron, buscaron alternativas y tuvieron la idea creativa para buscar soluciones, para buscar caminos y poder hacer la obra. Bueno, de eso se trata. El creyente suele ser condicionado, frenado por las circunstancias, mientras que el discípulo crea oportunidades apoyado en las circunstancias presentes. Los creyentes suelen ser fuertes soldados acuartelados. Los discípulos son soldados invasores. Aleluya. Sí, los creyentes son buenos acuartelados en las 4 paredes, cantando coritos hasta que Cristo venga. Señor, aquí estamos esperándote. Pero los discípulos saben que hay un mundo que se pierde, un mundo que viaja en un barco que se hunde, viajan en el Titanic y no lo saben. Y entonces salimos al campo a rescatar las almas, a arrebatárselas al maligno que las tiene subyugadas y traerlas a la libertad en Cristo. Fuerte ese aplauso para el Señor. El creyente quizá predique el evangelio. El discípulo hace discípulos. El creyente, un día que se siente de buenas, le predica a alguien y se siente contento porque yo predico el evangelio. No es algo que hace todos los días, ni que está todo el tiempo enfocado con eso, no. De vez en cuando amanece de buena, le predica a alguien. Pero el discípulo no solo lo hace constante y consecuentemente, él se compromete con formar a otros, con discipular a otros, con darle la visita y darle continuidad hasta que ese nuevo creyente, esa persona se convirtió a Cristo y ahora ese nuevo creyente es bautizado y ahora lo siguen. Y yo me gozo, en estos días veía a mi hermana Margarita, pendiente de mi hermana ya ella es bautizada. Cuando fue nueva creyente, mi hermana Margarita allí me la traía a la clase y estaba pendiente, ¿verdad, hermana Margarita? Y ya es bautizada, pero la hermana Margarita siente que no ha terminado su trabajo como madre espiritual, que cuida. Eso es, hermano, esa clase de compromiso lo asume el que ha alcanzado alguna medida en la madurez espiritual. No son los años, es ese nivel de compromiso que asumimos por nuestros hermanos menores, que asumimos por otros ante Dios. Que Dios me los bendiga. Si usted siente que esto le está dando duro, hermano, bueno, tómelo de parte del Señor. Y más adelante le voy a poner algo para que le duela un poquito más. El creyente
es ojalá ocurra. Permite el Señor que pase. Él está siempre deseando y cosas, mientras que el discípulo dice, heme aquí. Él está dispuesto. No hay esto, no hay aquello, pero él sabe que con lo que hay, él va a hacer el trabajo que corresponde para la obra del Señor. El creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega parte de su vida. Sí, el creyente hace una contribución económica, probablemente, mientras que el discípulo entiende que no solo se trata de sus recursos, se trata de sus dones, de sus talentos, de su tiempo, de su vida, que debe ser invertida para la causa del reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. ¿No se emociona con eso? 13. Los discípulos del Nuevo Testamento transformaron al mundo. Los creyentes de hoy son transformados por el mundo. ¿Te das cuenta, hermano? Mientras que los discípulos transformaron el mundo en su época, los creyentes de hoy están siendo transformados por el mundo. Por eso es que dice el Señor en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Dios no quiere que este sistema corrompido esté moldeando nuestra forma de pensar, sino que nuestra vida esté siendo conformada por la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Los discípulos, 14. El creyente maduro se convierte en discípulo, mientras que el discípulo maduro asume los ministerios del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? El discípulo sigue creciendo y se convierte en un ministro. ¿Ustedes recuerdan los 5 círculos de compromiso? Vemos que el centro está en la madurez, los que asumen el ministerio, los que asumen el desafío de cumplir el ministerio. Bueno, Dios quiere que alcancemos todos ese nivel. Colosenses 1:28 dice, a fin de presentar perfectos, maduros en Cristo Jesús a todo hombre. Que Dios nos ayude. Este contraste, hermano, entre el creyente se preocupa por su apariencia espiritual. El discípulo se preocupa por su transformación interna. Si el creyente inmaduro, él está más pendiente de cómo luce, de cómo lo ven, qué dirán, que su apariencia espiritual se vea bien, que la gente no piense mal de mí. Eso es un claro signo de que está realmente en una etapa de inmadurez aún. Porque el creyente, o sea, que ya se convirtió en discípulo, es decir, que ya se convirtió en una persona madura, él no está tan preocupado por su apariencia externa. Claro que le preocupa su apariencia externa, pero él está trabajando en su condición interna para que lo que proyecta externamente sea auténtico, no pura fachada. Acuérdense que la integridad es la concordancia entre lo que soy y lo que aparento ser. Que lo que soy no contradiga lo que aparento ser. Bueno, el discípulo o el creyente que ha alcanzado madurez, entonces está trabajando en su realidad interior porque quiere ser auténtico, proyectar una buena imagen, pero quiere ser auténtico, cónsono con esa realidad. Discípulo, dice, se ofende. No se ofende, el discípulo no se ofende cuando las palabras de Dios lo confrontan, sino que lo toma como una dirección de Dios. ¿Te das cuenta? Los creyentes se ofenden. Si una palabra fue muy fuerte, si una predicación fue muy frontal, si te sacudió, él sale ofendido. ¿Cómo se le ocurre? Pero el discípulo que ha alcanzado madurez dice, necesitaba esa palabra, necesito. Y esto es una orientación de Dios para corregirme en esta área. ¿Te das cuenta la gran diferencia? Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Tomando la misma idea de Loyola, que él está haciendo el contraste entre un creyente inmaduro y un creyente maduro. Entonces, en ese sentido, todos los discípulos, por supuesto, somos creyentes. O sea, hemos hecho una confesión por fe en Cristo. Pero no todos los creyentes son maduros, es decir, son discípulos, sino que es un proceso de crecimiento por el que debemos trabajar. La pregunta, ¿eres creyente o eres discípulo?
Yo espero que a estas alturas usted tenga una idea en qué lugar está. Porque es importante, hermano, saber en qué lugar estoy, porque eso me ayuda a trabajar en una dirección. Cuando el Señor le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? No era que Dios no supiera dónde estaba Adán, Dios sabía. Pero Dios quería que Adán supiera dónde estaba. Porque no solo se trataba de una relación geográfica, dónde estaba, sino de su condición espiritual. Si tenía necesidad de esconderse de Dios, con el que había tenido comunión, algo había cambiado en él. Adán, ¿dónde estás? ¿Usted no le ha pasado que está en un centro comercial inmenso y no tiene ni idea ni para dónde va? Y entonces hay unos mapas que colocan en varios sitios del centro comercial donde usted ve el mapa, pero el mapa no le va a servir de nada si usted no sabe dónde está usted. Cuando hay un puntico rojo que le dice, usted está aquí. Ajá, cuando usted encuentra ese puntico rojo, ¿dónde estás tú? Ahora sí, sé para dónde puedo moverme con este mapa para llegar. Bueno, necesito saber dónde estoy para saber hacia dónde me desplazo. Porque si ya tú eres un discípulo maduro, entonces vas a seguir creciendo hasta alcanzar los ministerios, cumplir los ministerios y contribuir formando a otros, trabajando por otros. Pero si eres un creyente todavía inmaduro y por las descripciones que vimos te ubicas allí, bueno, ya sabes dónde estás. Trabaja en la dirección correcta. Bríndale un aplauso al Señor. Me gustó esta imagen y la incluí. Dice, la iglesia es la escuela de Dios, el Señor, el maestro perfecto, los pastores, según Efesios 4:11, formando a hombres fieles, maduros, para que formen nuevos discípulos, entrenen a los creyentes. Llamamos, hermano, la gran comisión es llamar gente para que entre a la familia en la fe, para formarlos en discípulos, para que luego cumplan la obra y el ministerio que recibimos del Señor Jesús. Eso, en esencia, eso es la gran comisión. Rescatar a los perdidos, traerlos a ser niños en Cristo, ayudarlos a crecer para que sean adultos, para que asuman el desafío y luego trabajen hombro a hombro con nosotros. Aleluya. Muchos de los que están acá, muchos de los que hoy son diáconos, muchos de los que hoy están en el equipo pastoral, fueron nuevos creyentes en esta congregación. Yo les di doctrina, los bauticé y hoy son líderes. No se quedaron pasmados, no fueron niños perpetuamente, ahora trabajan hombro a hombro conmigo y con un equipo de líderes aquí en la congregación. De eso es que se trata, mi hermano, la gran comisión. Fuerte ese aplauso para nuestro Señor. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Eso está en Marcos 6:2. Y me gusta mucho esta imagen porque presenta el mapa, en este caso del mundo, pudiera ser el mapa de nuestro país, pero está dibujado en las manos. Hermanos, tenemos a nuestro país en las manos. Es decir, tenemos que asumir un compromiso. Estas manos hablan de las manos de un obrero de Cristo que se va a ocupar en la gran comisión. Estas manos deben poner la mano en la obra. No me puedo llamar obrero siendo un espectador. Un obrero es uno que pone la mano en la obra, que ejecuta la obra, que se involucra, que asume el desafío de la gran comisión. Si estamos asumiendo un compromiso por nuestro pueblo, por nuestra comunidad, pero pudiéramos ampliar la visión misionera por nuestro municipio, por nuestro estado, por nuestro país, por las naciones. La obra misionera es hasta lo último de la tierra. Y ya esta la voy a tratar de decir más brevemente, pero quiero que usted vea, hermanos, a grandes rasgos, que cada persona, porque estamos diciendo que tenemos una misión misionera, una visión misionera, y que nos vamos a proyectar a testificar de Cristo. Pero debo entender de que las personas pueden ser clasificadas, porque necesito ver el objetivo al que le voy a apuntar. No a todos les voy a predicar lo mismo, a todos les voy a predicar a Cristo como el Salvador, pero a cada uno se lo tengo que presentar en una envoltura diferente.
en una envoltura diferente porque tiene una realidad diferente. Tenemos aquí en pantalla a los indiferentes, que son personas que no tienen necesidad. Voy a quitarlo para que usted se pueda concentrar en lo que voy explicando. Los indiferentes son personas que viven como si Dios no existiera. Ellos dicen que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Saben que van a morir, pero viven como que si van a vivir toda la vida, toda la eternidad, como que si nunca va a pasar eso. O sea, ellos viven indiferentes. ¿Qué necesita el evangelizador? Mi objetivo con ese indiferente: la muerte. El mundo se acaba para el que se muere. Un Dios bueno. Y hay una cantidad de argumentos típicos de estos indiferentes. ¿Qué necesita el evangelizador? Sacudirlo, hacerle ver que el avestruz, cuando mete la cabeza en el hueco e ignora el peligro, eso realmente no hace desaparecer el peligro. Realmente lo expone aún más al peligro. Tú necesitas sacudirlo como evangelizador para que se dé cuenta de que tiene un problema y que se avecina el juicio de Dios y que un día estará frente al gran trono blanco, que un día partirá la eternidad. Tú necesitas sacudirlo y hacerlo reaccionar. Con el indiferente. Pero también tenemos unas personas que son objetantes o los que ponen excusas. Hay dos, no son el mismo. Está el objetante y están los que ponen excusas. Y la diferencia, aunque los dos te usan los mismos argumentos, básicamente te dan los mismos argumentos, sin embargo, hay una diferencia en la actitud de ellos. Porque el objetante, esas excusas que plantea, esos argumentos que plantea, realmente son un impedimento para él. Él dice, si no fuera por esto y por esto, yo creería y avanzaría. Pero para mí creer en Jesús, aceptar a Jesús, es un problema porque están estos obstáculos, estos argumentos que para mí son un tropiezo. El evangelizador necesita quitar esos obstáculos para que él avance y pueda venir a Jesús. Pero hay quienes plantean esos mismos argumentos, pero son excusas. Realmente tú les quitas esos y ellos van a poner otros. Tú les quitas esos otros y ellos van a inventar otros. Y a la final, si se quedan desarmados, dirán, no, pero todavía no. Ponen excusas. Realmente ellos no quieren. Y han decidido decir no al llamado de Dios. Pero hay que dejarlos con evidencia de que esa es su decisión y que tendrá que vivir con las consecuencias por la eternidad. Otro grupo de personas que nos vamos a encontrar cuando estemos evangelizando son los engañados. Y nos referimos a los engañados a todas las personas que están en diferentes religiones, que viven de espaldas a Dios, pero que creen que sirven a Dios. De hecho, muchos de ellos sinceramente creen que sirven a Dios con su religión y son fieles en guardar las reglas de su religión, pero están engañados. Mi objetivo con ellos, por supuesto, es guiarlos, mostrarles, entender su teología respecto a la salvación. Yo, por ejemplo, si me toca hablar con un pseudo testigo de Jehová, con un mormón, con un solo Jesús, o cualquiera de esas personas que están, un católico, que están en esas líneas, yo necesito comprender cuál es la teología que su religión maneja respecto a la salvación. Porque si yo no entiendo su teología, yo no voy a poder plantearle el plan de salvación acertadamente. No voy a conocer las grietas por donde puedo comunicar efectivamente el mensaje. Necesito entender la teología que ellos tienen respecto a la salvación, para entonces ofrecerles el plan de salvación que Dios genuinamente nos ofrece en Cristo Jesús. Está otro grupo que básicamente son tres grupos aquí en uno: agnósticos, escépticos, ateos. Básicamente ellos o no creen que Dios existe, otros dicen tal vez no existe, no hay forma de probar si existe o no existe. Y está el ateo en última instancia, que él no solamente cree que Dios no existe, sino que él pretende presentar las pruebas de que no existe, es decir, dando explicación a todo, de manera que no existe creador, porque todo tiene una explicación racional, científica, entre comillas. Entonces,
¿cómo le predico yo a alguien que tiene esta mentalidad? No le puedo dar el mismo mensaje que le doy al indiferente. Tengo que darle un mensaje que apunte a la necesidad y a su realidad. Es decir, si yo voy a lanzar el dardo, la flecha, y mi blanco está aquí para dar en el centro, no voy a disparar hacia allá. Tengo que entender en qué grupo está la persona, y al escucharla yo la ubico, y eso me da un blanco al que puedo disparar, figuradamente hablando. El ansioso, bueno, los ansiosos son los que realmente, hermano, están en una condición donde entienden su pecaminosidad, donde entienden su necesidad espiritual, y ellos realmente quieren que los saquen del hoyo en el que se encuentran. El ansioso quiere que alguien lo guíe. Hermano, las falsas doctrinas que andan de casa en casa cosechan muchas almas entre los ansiosos, que realmente quieren corregir sus caminos y buscar de Dios. Y cualquiera que les trae un mensaje de error, ellos lo abrazan porque creen que es la verdad y se suman. Nosotros necesitamos guiar a ese ansioso a tener un encuentro personal con Jesús. Tenemos también personas, usted llega a un hogar y resulta que ni es agnóstico, ni es indiferente, ni es objetante, ni es uno que esté en falsa doctrina, resulta que es un descarriado. Yo fui evangélico, yo fui cristiano, yo fui bautizado, duré tantos años en el evangelio. Algunos hasta te dicen, yo fui pastor. Hermano, tremendo. Yo no puedo darle el mismo mensaje que le doy a aquellos. Necesito apuntar a un objetivo específico con ellos. Mi objetivo en este planteamiento es que debemos poder identificar los diferentes grupos de personas a las que le vamos a evangelizar y ubicarlo dentro de una de estas categorías, porque eso me va a dar más precisión a la hora de hablarles. Ya en la próxima conferencia, si Dios lo permite, vamos a estar entrando en cuáles son las objeciones típicas y cómo podemos responder. O sea, las objeciones típicas de cada uno de estos grupos y cómo podemos responderle bíblicamente. ¿Qué textos usar? ¿Cómo argumentar apoyándonos en esos textos? De manera que gran parte de nuestro trabajo en la próxima lección va a ser profundizar en estos conceptos. De manera, mis estimados, que estamos en este curso de evangelismo y discipulado, con la intención, hermano, de que usted tome herramientas, de que usted las estudie, que usted memorice algunos conceptos, algunas herramientas, y que empecemos a practicarlas. ¿Cuántos de ustedes leyeron la tarea, hicieron la tarea que se les asignó el domingo pasado? ¿Leyeron Hechos 26? Levanten la mano. ¿Analizaron Hechos 26? ¿Redactaron su testimonio tomando el modelo de Hechos 26? Levanten la mano. ¿Cuántos ya le predicaron a alguien esta semana contando su testimonio? Hermano, la única manera como usted va a aprender a evangelizar efectivamente es aplicando lo que aprende, orando, haciendo su tarea, ejercitándose. Ejercítate para la piedad. Gimnasio es la palabra griega. Ejercítate, entra en un programa de ejercitación espiritual, desarrolla músculos espirituales, de manera que pueda ser un soldado invasor que entra al terreno del enemigo y rescata las almas que están bajo esclavitud. Dios te necesita, mi hermano. Él tiene un plan con mucha gente que lo va a desarrollar a través de ti.